Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar acerca de la pérdida y la fragmentación de hábitat, efectos sobre la conservación de las especies. Este trabajo es presentado por Laura Marcela Rengifo y Susana Natalia Mora, quien les habla. La pérdida y la fragmentación del hábitat es considerada como una de las causas principales de la actual crisis de biodiversidad. Esto se da básicamente por procesos de pérdida regional de hábitat, insularización, o es causada por la reducción y el aislamiento progresivo de los fragmentos de hábitat, efectos de borde, entre otros. Básicamente esto se da por perturbaciones naturales, cuando hablamos de la incidencia natural, que son los corrimientos de tierra, inundaciones, incendios, huracanes, entre otros, pero a eso le agregamos la antropización, que nos genera una atomización adicional, que produce la pérdida de diversidad de especies. Aquí básicamente tenemos una imagen donde encontramos las causas, que son la extensión de cultivos y pastizales y la ampliación de áreas urbanas. Cuando hablamos de extinción de cultivos y pastizales nos referimos a los agroecosistemas, y esto en consecuencia nos va a generar especies en los hábitats que entran en retroceso, una disminución de especies, disminución del territorio disponible, y estas en conjunto lo que nos van a generar es una atomización de las poblaciones. Aquí tenemos una imagen. La figura número A nos representa la fragmentación y pérdida de hábitat en sustitución de cultivos por el bosque. ¿Sí? Están plantando cultivos y entonces están sustituyendo el bosque, lo que está generando una fragmentación. En la imagen B también tenemos otro tipo de fragmentación, pero esta se da en Lema, Burgos, en España. Y la imagen C nos representa Lema, Burgos, España, pero entonces a través del tiempo, cómo se ha venido dando la fragmentación y pues cómo se ha generado la pérdida. La evolución del paisaje fragmentado. Con la fragmentación y la destrucción del hábitat se produce un cambio progresivo en la configuración del paisaje, y esto nos lleva a variables paisajísticas que cambian simultáneamente. Dentro de las variables paisajísticas tenemos la primera, que es la pérdida regional en la cantidad de hábitat, lo que nos está produciendo una densidad regional, que es el número de individuos por unidad de superficie en toda la región considerada, y nos habla de una pérdida. Luego tenemos una disminución del tamaño medio, del aumento del número de fragmentos, que nos está generando poblaciones inviables. Luego tenemos un aumento de la distancia entre fragmentos, que no permite el intercambio de individuos entre las poblaciones aisladas, y lo que genera una eventual extinción. El aumento de la relación entre el perímetro y la superficie nos genera una matriz de hábitat, y en consecuencia se produce un efecto de borde que origina un deterioro en la calidad del hábitat en regresión, y esto lo que genera es que las especies pues no puedan sobrevivir. Aquí tenemos una imagen que nos muestra el incremento en la cantidad del borde, el número de fragmentos, en la distancia entre fragmentos, y lo que nos genera una pérdida en el tamaño del fragmento, es decir, una pérdida de hábitat. Ahora vamos a hablar de la extinción en paisajes fragmentados. Entonces, cuando hablamos de la extinción en paisajes fragmentados, es que van a faltar muchas especies originales, ¿cierto?, en fases avanzadas. Un ejemplo de esto es las extinciones regionales que se dan, y según la lista roja de la IUNC se clasifican a las especies en varias categorías, como extinto, amenazado, riesgo bajo, vulnerabilidad, entre otras. Dos pasos que se tienen en cuenta es el primero, una reducción progresiva de los tamaños de la población en cada uno de los fragmentos de hábitats formados, y la pérdida definitiva de poblaciones en los fragmentos, que básicamente nos van a llevar a extinciones locales. Entonces, esto lo que nos quiere indicar es que se produce una atomización de las especies, y lo que las va a convertir en subpoblaciones cada vez más pequeñas e aisladas, que básicamente las van a llevar a problemas crecientes de genética
y demografía. Entonces, cuando hablamos de genética nos referimos a una pérdida de la diversidad, ¿cierto?, de los alelos o de los genes, y demográfica, una pérdida a nivel del hábitat. Bueno, tenemos ahora la hipótesis de muestreo, efectos de la densidad de las especies. Entonces, esta hipótesis nos habla acerca de la reducción en el tamaño de los fragmentos que da lugar a una progresiva pérdida de las especies dependiendo de la superficie. En este caso, la hipótesis del muestreo mantiene que depende básicamente de la densidad que presenta cada especie y el tamaño de los fragmentos. Entonces, a mayor densidad de las especies, mayor sobrevivencia. Pero también tiene que tener en cuenta el tamaño de los fragmentos, pues para que puedan sobrevivir. Esto nos habla de una hipótesis nula, que nos habla que de acuerdo al número de individuos por unidad de superficie en el hábitat fragmentado, determinará la probabilidad de que esta especie sea muestrada por los fragmentos. Entonces también nos habla de la densidad. Entonces, a mayor densidad podremos hacer un muestreo de estas especies, pero si hay menor densidad, entonces posiblemente no los podamos tomar. Entonces surgen tres predicciones con respecto a la hipótesis del muestreo. La primera nos habla que a un tamaño de fragmento dado, las especies más densas tendrán mayor posibilidad de ser retenidas. La segunda nos habla que cualquier especie tendrá mayor posibilidad de supervivencia en cuanto mayor sea su densidad, y entre más grande sea el fragmento, este fragmento permitirá acumular un gran número de especies y en este caso podrá albergar las especies de menor densidad. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el efecto de la densidad ecológica en la retención de las especies tras un evento de fragmentación. Entonces aquí tenemos cómo ha ocurrido el proceso de fragmentación. En la figura A tenemos que hay mayor cantidad de especies A y menor cantidad de B. En este caso, cuando hubo el proceso de fragmentación, hubo mayor cantidad de A que de B. Y en la gráfica B nos habla del efecto de la densidad ecológica sobre la distribución de los pájaros forestales, ¿cierto? Entonces aquí nos habla que la especie Sylvia cantillans es la especie más abundante en relación a la Erythacus rubecula, que es el petirrojo, que tiene una incidencia muy baja. Dos graves carencias teóricas en relación a la hipótesis del muestreo. La primera nos habla que las densidades ecológicas no siempre reflejan la capacidad de una especie para mantenerse en un hábitat independientemente de la configuración espacial del mismo. En este caso, pues también depende mucho de cómo se encuentra el fragmento para su supervivencia, no necesariamente que la población sea tan densa, sino de cuáles son los servicios ecosistémicos que le ofrecen esos fragmentos a las especies. Y la segunda es que los patrones de ocupación predichos por la densidad tampoco contemplan los efectos del deterioro de la calidad del hábitat, lo que genera un efecto de borde que luego les vamos a hablar más. Ahora tenemos la teoría insular. Esta teoría fue propuesta por el señor MacArthur y Wilson. Entonces, esta teoría insular lo que nos habla es que tenemos, ¿cierto?, unas especies que se encuentran en tierra y otras especies que se encuentran en tierra o en un continente y otras especies que se encuentran aisladas, ¿sí? Hablamos de islas donde hay varias especies y en este caso hablamos de la distancia entre el fragmento y la isla, que es lo que nos determinará cuántos colonizadores van a llegar a la isla, y en este caso también tenemos que a mayor cantidad de especies en la isla habrá mayor diversidad. Y también esto nos habla que el continente es suficientemente grande para albergar poblaciones viables de todas las especies de la región, que permitirá que los individuos puedan mantenerse a través de procesos de recolonización y reforzamiento demográfico.
Entonces, la existencia de un mayor o menor número de fragmentos en situaciones muy alejadas de los continentes determinará, de acuerdo con los postulados insurales, la proporción final de fragmentos vacíos en cada paisaje fragmentado. Es decir, con esto se puede analizar el número de extinciones locales que se producen. Bueno, el efecto de borde es un mecanismo que también actúa o participa en todos los procesos de fragmentación y tienen, o son, mejor dicho, muy importantes en la calidad del hábitat, ¿no? Primero, pues es importante que conozcamos la definición de borde. El borde es la zona de transición de hábitat, ¿no? En este caso sería, un hábitat sería el fragmento de bosque que aún se conserva y el otro sería la matriz que se genera, ¿no? Entonces, los efectos de borde tienen, digamos, condiciones adversas para la vida de muchas de las especies. Van a influenciar en la disminución del tamaño de los fragmentos, ¿sí? Porque digamos, el tamaño de la matriz aumenta, y también está asociado a un incremento inevitable en la relación perímetro-superficie, como se lo mencionaba pues al inicio de la exposición, ¿no? Para muchas especies pues que allí habitan, pues va a ser, digamos, va a ser un hábitat inhóspito, ¿sí? Y esto va a generar una zonificación de un borde, ¿no? Entonces, la zonificación va a estar constituida por un borde de baja calidad, que sería la matriz, y un hábitat de interior, que en este caso sería el fragmento, y va a estar catalogado como un hábitat de alta calidad, donde las especies pues, pueden sobrevivir. La pérdida de calidad se debe a la incidencia de múltiples factores físicos y bióticos, por lo que es fácil de comprender que la matriz y los efectos de borde pues van a crecer simultáneamente en todos los procesos de fragmentación que se presentan en un ecosistema y que van a tener graves consecuencias para la supervivencia de las especies pues, que en ese ecosistema habitan, ¿no? Entonces, en la imagen podemos observar que hay una zonificación de hábitat de un fragmento, ¿no? Como resultado del efecto de borde. Entonces tenemos que en el recuadro que está de color verde en el interior, va a ser entonces el fragmento que se considera de alta calidad para la supervivencia de las especies. Y el recuadro de color blanco que está por fuera va a ser el borde de baja calidad o la matriz, ¿sí? En el espacio que se genera entre el recuadro verde y el cuadro color blanco es donde van a ocurrir la penetración de todos los efectos de borde, ¿no? En cuanto a los efectos físicos que van a participar cambiando digamos, la composición o estructura de esos fragmentos, tenemos los efectos físicos, ¿no? Y vamos a poner el ejemplo de una matriz agrícola. Las matrices agrícolas alteran drásticamente las condiciones microclimáticas de los fragmentos forestales que les rodean. ¿Y cómo lo hacen? Con el aumento de la insolación, con el aumento de la intensidad lumínica, aumento de la evapotranspiración de las plantas y la sequedad del suelo por exposición al viento y por otros diversos agentes contaminantes que van a llegar por suelo y por aire. Esto se debe a que pues, en la fragmentación se lleva un proceso de tala de árboles y pues eso va a influir en que aumente la insolación y la intensidad lumínica y con esto pues muchas de las condiciones microclimáticas se vean afectadas. Todos estos efectos van a generar una pérdida de las condiciones homeostáticas propias del interior de los hábitats arbolados o los fragmentos de bosque que van a afectar a las especies, pero van a afectar más aún a las especies con condiciones de vida estrictas. En cuanto a los procesos bióticos, entonces el incremento de borde va a favorecer la invasión de los fragmentos por muchas especies generalistas, propias de las matrices de hábitat o de algún tipo de hábitat con algún tipo de perturbación natural. Estos procesos invasivos van a afectar entonces a la supervivencia de las especies, ¿sí? En el caso, pues, por la depredación, digamos, porque se van a ver afectados por la competencia de diversos recursos, ¿sí? O porque van a afectar sus funciones potenciales dentro del ecosistema, como son la polinización, la dispersión de semillas, bueno, etc., generando cadenas de extinciones locales. Entonces muchas de las especies generalistas se han considerado los ratones, algunas aves, ¿sí? Y hasta el mismo hombre, pues una especie considerada como una especie generalista. Un ejemplo es, por ejemplo, el caso típico de efecto biótico directo o primario, como lo ha denominado Hansen en el 86, y es el incremento de la depredación en los bordes de los fragmentos forestales debido al aumento de depredadores generalistas que llegan a la nueva matriz de hábitat, ¿no? Esto que produce altas tasas de extinción local de muchos pájaros migradores,
por la elevada presión de la depredación, ¿no? Ya que se alimentan de sus huevos, y pues esto va a llevar entonces a que la población de estas aves migratorias pues disminuya, ¿no? Según como se ha planteado en el ejemplo, en este caso en Norteamérica, por Stephens en el 2003. Otro efecto biótico indirecto o secundario,